Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. En el capítulo de hoy, nuestra compañera Noemí Caballero Sánchez nos va a hablar de un tema de muchísima actualidad: cómo podemos caracterizar clínicamente las contusiones provocadas por Asterix y Obelix a los romanos. Leyendo papers que te hacen cuestionar la seriedad de la ciencia, pero a la vez te hace amarla, encontré una que habla de la categorización en diagnóstico de traumatismos craneoencefálicos y como bibliografía utilizaron todos los cómics de Asterix y Obelix. O sea, lo que hicieron básicamente fue utilizaron todos esos cómics y categorizaron según viesen el diagnóstico dentro del traumatismo craneoencefálico. Entonces, de este paper aprendí que hay una categorización que se llama la escala de Glasgow. Se usa en la realidad para discernir en qué nivel, o sea, literalmente te puntúan dependiendo de lo que eres capaz de hacer. Puntúan la respuesta a la hora de abrir los ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Si puedes mover, por ejemplo, un dedo o una pierna o lo que sea. Y dependiendo de eso, te van categorizando en bajo, moderado o severo dentro del traumatismo del cerebro. Con respecto a esta categorización, lo que hicieron fue evaluar a todos los personajes del cómic de Asterix y Obelix. Se dieron cuenta de que, para empezar, quien sufría este tipo de traumatismo en un 98,8% eran varones y solo había, de los 700 y algo, solo 6 eran mujeres. O sea que ya la estadística va a afectar según el sexo. En Asterix y Obelix, o sea, todos los que se llevan hostias al final son soldados romanos y los soldados son hombres, no mujeres. Así que estás sacando ahí las observaciones. Eso es lo que dicen en el paper. También hacen una valoración dentro de las poblaciones, o sea, en su mayoría son romanos, pero también tienen, hay personajes belgas, otros que son de Egipto, indios, nativos americanos, etcétera, etcétera. O sea, hacen la estadística según nacionalidades, pero bueno, también hay un sesgo ahí muy grande. En su mayoría, todos tienen un traumatismo bajo, o sea, dentro de las 3 categorizaciones, que es leve, moderado o grave, la mayoría son leves, y los que sí son más severos son los que analizan en profundidad y se dan cuenta de que son 2 causas principales, que es o traumatismo por contusión, o sea, golpes, o se habla de estrangulamiento también en un 1,1% de los casos, que el estrangulamiento pueda llegar a ser la causa del traumatismo cerebral. De todas formas, y con esto aclaran que todavía que no están todos los datos que necesitan como para evaluar la causa principal de este traumatismo, que me hace mucha gracia porque es lógico. Estamos refiriéndonos a un cómic. Y después, que es lo que me resulta más gracioso de todo, y esto es que es por lo último, categorizan el efecto que puede llegar a tener la poción mágica y el casco dentro de los traumatismos craneoencefálicos. Lo que pasa es que dentro del casco, en su mayoría, lo pierden durante las batallas, por tanto no hay protección, ergo no tienen casco. O sea que ayudaría, pero realmente al final no ayuda porque lo pierden durante la batalla. Y de la poción mágica, en realidad dice que, bueno, según la bibliografía, que son de los cómics, sí que ayuda a atenuar esos síntomas, pero no te ayuda a recuperar de todo el traumatismo, o por lo menos de todos los síntomas que presentan. Entonces,
contra este paper no tengo nada que decir porque para ver las estadísticas tendría que verme todos los cómics y todo, o sea, y toda la serie nuevamente para hacer el contaje. Lo que sí me parece mal es que dentro de las referencias no hayan puesto los cómics. O sea, dentro de las referencias bibliográficas lo ponen en materiales y métodos, pero no lo ponen en referencias bibliográficas. Qué mal. Aunque no sé, no creo que tengan DOI los capítulos de la serie. Porque habría demasiados, yo creo. No sé. No tiene muchísimos. Oriol, tú que eres el experto en el tema, ¿qué quieres añadir? Bueno, a mí yo tengo curiosidad por las estadísticas de Obelix, la verdad. Es que justamente no ponen los dos personajes principales, sino que lo analizan en población en conjunto, pero utilizan estadísticas, o sea, utilizan p-valores incluso. Pero claro, habría que irse a la serie para analizar los datos de verdad, o sea, hacer el contaje, hacer lo que ellos hacen y ver si efectivamente es verdad o no. Yo supongo que lo habrán hecho bien, he supuesto eso. Porque hacer un análisis clínico en base a cómics es muy difícil porque no tienes los datos necesarios. Y no tiene mucha base científica tampoco, porque la mayoría de personajes saldrán una viñeta y ya está. Una viñeta reciben el golpe y otra viñeta ves lo que les ha pasado. Además que probablemente si tú hubieses y catalogases los golpes en la vida real, probablemente tuvieses daños mucho más severos de los que tienen en la serie, que a los 2 días se levantan y están de pie y bailando. Bueno, y seguro que también verías, pues eso, ¿no? Que ser romano es muy malo para las contusiones. En esa aldea, por lo menos. No, eso lo dicen en el paper. En nacionalidad y en sexo aciertan. También no hay mucho margen de error, un 98,8% hombres, o sea, no... A mí lo del casco me hace gracia porque de normal, o sea, la imagen que tengo yo es que a lo mejor le meten un puñetazo y empiezan a rebotar en el casco o en cualquier sitio donde estés. Así que... Bueno, en realidad también es una contusión, o sea, no deja de ser una contusión. Sí, yo diría que sobra el casco, que el casco te está haciendo más daño que el que te está defendiendo de Obelix. Yo me pregunto si de verdad estos estudios se llevarían después, tú imagínate, de una guerra, de verdad, que se utilizan esta estadística en plan para ver si el casco funciona o no funciona. Hombre, pero eso es como la estadística, pues, se ha citado muchas veces como estadística chorra, que que no sé si fue en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que vieron que el uso de cascos aumentaba el número de lesiones en la cabeza. Y era porque sin el casco no hay lesiones en la cabeza, directamente te revientan la cabeza. Es como lo mismo con las naves, ¿no? Que vieron que todos los daños que tenían los aviones que habían ido a la guerra eran en las salas, y entonces eran esas zonas donde tenían que reforzarlos, y que el matemático dijo, no, los aviones que tienen daños en las alas son los que vuelven, son los que tienen daños en el centro, que es donde están los motores, que no van a volver, entonces no vemos esos daños, es lo que tenemos que reforzar. Que es el sesgo de supervivencia, creo que se llamaba o algo así. Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario, o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.